Aquí comienza Tenemos Historia, un programa sin precedentes que propone hacer conocer nuestro pasado de manera veraz y objetiva a través de la opinión autorizada de los más prestigiosos historiadores. Esto es Tenemos Historia, con Emilio Perina. Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es un verdadero gusto, un auténtico placer para mí estar nuevamente con ustedes aquí en Tenemos Historia, el espacio, el programa de radio donde nos proponemos conversar con académicos, historiadores, periodistas, escritores, diplomáticos, licenciados en ciencias políticas, oftalmólogos, abogados, antropólogos, en fin, arqueólogos, maestras que hemos tenido. Maestras, por supuesto, docentes, profesores de historia. Es decir, todas aquellas personas que de una u otra manera indagan sobre nuestro pasado, lo investigan, exhiben algún aspecto que nos pueda ayudar a entender por qué somos como somos y tal vez, solo tal vez, darnos alguna intuición hacia dónde vamos, ¿no? Como bien saben, este programa que va por su 8º año, acercándose al 9º ya, desde hace varios años lo hago con mi amigo el doctor Omar López Mato, a quien ya saludo formalmente. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, Emilio. ¿Todo bien? Vamos a hacer las formalidades del programa, que estamos recibiendo cada vez más cartas a programa tenemoshistoria@gmail. Así es la casilla, todo junto. La verdad que el año que viene vamos a decir ponernos una casillita un poquito más corta, porque hay que escribir programa Tenemos Historia, todo junto con minúscula, @gmail.com, allí nos pueden escribir. Y el programa, como todos los anteriores del ciclo, está siendo grabado y pueden ingresar a la edición de este programa, donde va a estar y la imagen y el audio, entrando a Facebook, y allí hay dos caminos. Entran a Facebook y buscan Olmo Ediciones, allí van a encontrar el link de Tenemos Historia, y en ese caso están los primeros años del programa. Y los últimos programas, los más recientes, los van a encontrar entrando a Facebook en Tenemos Historia directamente, ¿no? El Facebook de Tenemos Historia, allí están colgados los programas. El día de hoy vamos a hablar de un tema no demasiado habitual, porque forma parte de la historia colonial o precolonial, ¿no? Estamos ahí, realmente nuestros temas son más del siglo XIX y del siglo XX, de lo cual los dos nos dividimos más. Sale un poquito del esquema. Acá nos vamos un poquitito más atrás. Vamos un poquito más atrás. Y vamos a hablar del poder y el ocaso de los incas. Esto me sugirió por un artículo de la revista Todo es Historia, revista que seguimos recomendando y leyendo, de diciembre del 2012, que escribió Daniel Larriqueta, que ha escrito sobre muchos temas de historia y a quien ya saludamos. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por recibirme, buen día, buenas tardes, buenas noches, todos juntos. Gracias por estar con nosotros, y estaba tratando de acordarme cuál fue el otro tema que te trajo a Tenemos Historia, y la verdad que fue un libro tuyo y ahora no me venía a la memoria. Pero la primera pregunta es, ¿por qué este interés por Atahualpa y los incas? El artículo tiene un título además hermoso, ¿no? Atahualpa, el último inca y la caída de los dioses, que habla de la caída de los imperios, ¿no? Remite a la caída de los dioses, me imagino, de Luchino Visconti. Goten Damerum. Hermosa película. Esta es nuestra caída, ¿no es cierto? Son nuestros dioses, por lo menos. Y la preocupación por este tema es porque esto refleja un episodio único en la historia de la humanidad. Y es el encuentro de dos civilizaciones, la civilización inca y la civilización española occidental. Acordarse que España en esa época era la superpotencia del mundo, era el país más importante en todos los campos. El encuentro de estas dos civilizaciones que no solamente no se conocían, sino que se ignoraban recíprocamente. Lo que no sucedía, por ejemplo, con los romanos y los chinos. Sí, o con Alejandro Magno y los persas convivían. Exactamente. Acá ni los españoles sabían que iban a encontrar esto, y los incas vivían convencidos de que estaban solos en el mundo. Entonces esto abre un espacio extraordinario para la inquietud antropológica e histórica de imaginar qué les pasó a los incas, a los dioses, a Dios, a Atahualpa, que era Dios, frente a esta revelación de que hay otro mundo, y otro mundo con códigos absolutamente diferentes. Porque acá hay un desafío intelectual dramático,
porque ellos tenían una visión completamente distinta, no tenían los mismos puntos cardinales, no tenían los mismos sistemas de medición, no tenían la misma concepción de la vida y de la muerte, no tenían la misma cosmovisión en general y no tenían tampoco los mismos criterios. Bien, te voy a pedir, Daniela, que haga una pequeña pausa y vamos a seguir conversando con Daniel Larriqueta de Atahualpa, que en realidad, voy a anticipar, es un próximo libro del señor Larriqueta. Vamos a presentar los auspicios del programa y ya seguimos aquí en Tenemos Historia. Tenemos Historia. No seas indiferente a tu futuro. Conócela. Seguimos aquí en Tenemos Historia, hoy conversando con Daniel Larriqueta a propósito de un artículo de tapa de la revista Todo es Historia de diciembre del 2012, Poder y Ocaso de los Incas, Atahualpa, el último Inca y la caída de los dioses. Y Daniel nos dejó una idea, a mí por lo menos en el cierre del bloque anterior, que creo que es lo que nos sucedería a nosotros si aparecieran realmente extraterrestres, digamos. La sensación sería la misma. Sabemos conceptualmente que hay otros universos y hay vida en el universo, pero una cosa es la teoría y otra cosa es que te sientes a tomar un cafecito con el extraterrestre, ¿no? Digamos, o comer una pizza o ver el partido de fútbol. Que no comieron pizza. Bueno, claro, digamos, pero el impacto emocional debe ser muy fuerte, porque además... Bueno, es decir, los españoles sabían que estaban yendo y habían todo el camino. No, yo digo el impacto de los incas. Los incas. El impacto de los incas es el que me impresiona, porque además ese señor Atahualpa, que es un rey dios, y me gustaría profundizar un poquito ese concepto, les venía diciendo que él era el rey dios y que no había otros señores, así que también hay un cuestionamiento a los saberes y al poder implícito, ¿no? Claro, y ese carácter de rey dios, y en esto yo estoy avanzando más que la mayoría de los tratadistas, ese concepto de rey dios es lo que explica la extraña táctica de Atahualpa para reunirse con los españoles, porque él los pudo haber matado muy fácilmente desde que desembarcan en Tumbes hasta que llegan a Cajamarca, que son 500 kilómetros de subir montañas, 168 españoles, donde hay lugares de emboscada infinitos y fuertes incas importantísimos. El imperio inca tenía 7 millones de habitantes. Bueno, sobre eso yo me había marcado en el comienzo del artículo, en Toda esa Historia, vos empezás contando lo que pasó en la primavera de 1491, y hablás de una movilización de un ejército de 300.000 seguidores. Sí, exactamente. Que la guardia del emperador era de 5.000 guerreros y otros 1.000 que agregó. ¿Contra cuántos españoles estamos hablando? 160. Sí, por no eso, digamos, la potencia militar que parece dar esa situación. Exactamente. Es muy grande, ¿no? ¿Y por qué entonces, se llega a la situación que se llega? ¿Por qué Atahualpa no liquida a los españoles antes? Que lo que sería razonable desde el punto de vista militar. Porque es Dios. Él tiene que demostrarle a su pueblo que con estos personajes raros que han llegado, él tiene un tratamiento de Dios y no de general. Los tiene que impresionar, los tiene que someter, los tiene que seducir. Y hasta el último momento él va con esa actitud al encuentro de Cajamarca. Entonces, si uno no comprende el rol Dios, el lugar Dios, le resulta un estúpido que se deja llegar hasta el último momento por estos militares que en realidad no tienen la fuerza ni con una de sus pequeñas brigadas de 1000 hombres. Claro. Ahora, guardando un paralelismo, tiene cierto paralelismo con lo que le pasa a Cortés en México. Es decir, también hay una de esas cuestiones de la fortaleza militar de los aztecas era semejante o superior, y sin embargo también hay como una actitud de vamos a ver qué pasa con esta gente, que vengan, veámoslos. Claro, es muy interesante imaginarlo comparado con el pensamiento que tiene, por ejemplo, el emperador chino en el siglo XVIII, cuando llegan los ingleses. El emperador chino no acepta la llegada de la embajada inglesa porque dice: el único emperador del mundo soy yo. Ustedes serán vasallos que vienen a rendirme pleitesía. Entonces, esta concepción de estos reinos cerrados, como son estos, porque no eran por definición, los incas estaban
geográficamente aislados. Y cuando ellos, el Inca, el abuelo de Atahualpa, que llega hasta Chile, que cruza por Mendoza por el famoso puente del Inca y todo eso, esa gente tenía la concepción de que más allá era la nada, y que los pueblos que vivían en la frontera con la nada eran pueblos muy beligerantes porque tenían miedo del vacío. Qué curioso, ¿no? Porque uno tiene la idea de que el pensamiento de alguna manera es ilimitado. De hecho, hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad de gente que hasta 20 años en una celda generando pensamientos maravillosos que después se plasman en libros o situaciones de encierro. Einstein decía que lo único ilimitado era la estupidez. Bueno, vale, también. Pero sin embargo, en este ejemplo lo que estamos viendo es cómo la geografía produce un límite al pensamiento, ¿no? Bueno, esto es Fernand Braudel, ¿no es cierto? El gran historiador francés, que muestra la importancia de la reflexión geográfica para entender el contexto donde se dan las ideas. La causación de la historia, ¿no? La historia siempre se desarrolla en un sustento material. Y ahí su famoso libro El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, un libro extraordinario en que él empieza analizando los valles, las montañas, cómo son los montañeses en el Mediterráneo, y de ahí empieza a desarrollar la historia. Acá es lo mismo, porque además hay una cosa extraordinaria en este imperio inca. No hay tierras cultivables, no hay llanura, no existe la pampa. Son pequeños valles de montaña y toda la construcción agrícola se hace en las laderas construyendo terrazas sí. Con un trabajo extraordinario. Y este imperio de 7 millones de habitantes, en que no existe el hambre, en que no existe ninguna de esas azotes, está construido sobre la base del trabajo humano, estrictamente, con una organización muy minuciosa porque les va en ello la vida. No hay acá una cosa voluntaria solamente, sino de adaptación a un medio muy particularmente difícil. Y en esta construcción extraordinaria, esto naturalmente es, imagínense, es como una especie de tela finísima que en cuanto se corta se derrumba todo. Por ello, ahora, ellos tienen una concepción del mundo que sí me importa rescatar ahora, porque son extraordinariamente ambientalistas. ¿Qué quiere decir? La vida para ellos está siempre en relación con la naturaleza. Cada cosa que hacen tiene que ver con la naturaleza. Y esa naturaleza es viva, y por lo tanto la tienen que cuidar. Y cuando van a la famosa historia de la Pachamama, cuando ellos empiezan el proceso de arado, que lo empieza el Inca con su arado de oro en el Cusco en el mes de agosto, le piden permiso a la Pachamama para ararla. Y le hacen las ofrendas para que la Pachamama esté contenta, y la cuidan, no porque es ambientalmente importante, sino porque es otra persona con la que tienen que acordar. Claro. Tienen que tratar con la Pachamama, tienen que tratar con los dioses. Por ejemplo, una imagen preciosa. Ellos tienen un dios muy importante que es el dios Illapa, que es el dios de los truenos y del cielo. El dios Illapa es un dios que anda por el cielo con su traje de plata. Cuando se mueve son los relámpagos, que arroja con una onda que tiene piedras que son los rayos, y que tiene un río propio que es la Vía Láctea, del cual saca el agua para la lluvia, para los lagos y para los ríos. Entonces, esta es una imagen de la vida con una interconexión en donde la destrucción de la naturaleza es inconcebible. En el momento en que llegan los españoles, ¿en qué estado estaba ese imperio? Tenían una crisis dinástica, porque el imperio ya desde el abuelo de Atahualpa se había hecho demasiado grande. Estamos hablando de que empieza en Colombia y termina en el sur de Chile, con las técnicas de la época en que ni siquiera había caballos. Hay que acordarse que no había ni... Entonces todo el sistema de administración de este imperio gigantesco era muy complicado. Entonces ya habían empezado a pensar en dividirlo, un poco como la división del Imperio Romano entre Oriente y Occidente. Entonces iba a ser una capital en Cusco y la otra capital en Quito, y tal vez en Tumebamba, eso es Cuenca en el Ecuador. Entonces estaban trabajando en ese tema, pero eso dio lugar a la división entre dos líneas dinásticas, la de Huáscar y la de Atahualpa, y a una guerra llamada guerra civil, malamente, porque es una guerra dinástica en realidad, entre estas dos grupos. Así que había una situación de fragilidad interna. Pero no estaban concretamente en guerra. Había acabado la guerra. Había acabado hacía poco tiempo. Atahualpa
estaba en una posición de poder. Y lo tenía Por eso es que hace preso a su esta hijo. movilización que vos contás en la primavera del 91. No, esto es anterior. Esto es cuando el abuelo Tupac Inca sale de viaje a conquistar las tierras de los confines. Va a llegar hasta la Araucanía, donde se da cuenta que con los araucanos no puede acordar, porque los araucanos están desesperados, porque después de ellos no hay nada. ¿Cómo los va él a presionar a esta gente que en realidad saben que después está el vacío? Entonces lo que hace es acordar con ellos. Porque ellos es muy difícil para nosotros imaginar que ellos veían un mundo que terminaba en el Amazonas, en el Pacífico, en el norte no había nada y en el sur tampoco. Y nosotros los pampeanos, nada. Bueno, era pueblo muy primitivo, se lo comieron al pobre Solís. Así que muy primitivo. Había dos cosas que los incas no aceptaban. La antropofagia, gran diferencia con los aztecas, y la desnudez. Los pueblos antropófagos y desnudos eran bárbaros y había que liquidarlos. Bien, yo propondría acá la primera pausa del programa de hoy de Tenemos Historia, que aborda una temática infrecuente pero fascinante. El choque de mundos y de concepciones que implicó este encuentro, la conquista y esta conquista posterior con el poder inca. Hay algunos antropólogos que han trabajado la idea, Gerard Diamond es uno, de por qué en este caso los incas fueron conquistados y por qué no los incas no fueron a conquistar al rey de España, ¿no? Tenemos Historia, iluminando el pasado, desafiando el futuro, decodificando el presente con el simple ritual del diálogo. Bien, estamos en Tenemos Historia conversando hoy sobre Poder y Ocaso de los Incas con Daniel Larriqueta, y en el corte yo me acordé exactamente cuál era el título del antropólogo norteamericano, un libro que además creo que ganó el premio Pulitzer y muy recomendable. El libro se llamaba Armas, Gérmenes y Acero. Las tres razones. Y se preguntaba cuál era la razón por la cual los aztecas habían sido conquistados por los españoles y no habían podido los aztecas conquistar el imperio español. Específicamente la viruela. La viruela hizo, porque diezmó la población. No contaban ni con las armas, ni con los gérmenes, ni con el acero que los españoles o los europeos o la civilización europea tenían, ¿no? Sí, porque uno va a la farmacología, los libros de farmacología, y se ve la farmacología que tenían los pueblos aborígenes en esa época y la farmacología que se usaba en Europa, caca de paloma, cuernos de unicornio, es decir, el vademecum. ¿Ese cuál era? ¿El español? No, el vademecum europeo, lo que generalmente se usaba como remedios, cuernos de unicornio, todo ese tipo de cosas eran propios de esta época, no era después. Y al contrario, la medicina aborigen era un poquito más avanzada, porque eso, yo qué sé, por ejemplo, usaban, esta es la tierra de tal lugar. Lo que pasa es que la tierra de tal lugar tenía el hongo que producía los antibióticos, y así, o sea que había un caso famoso de la quinoa. La quinoa, descubierta en el siglo XVII, cuando una de las virreinas del Perú, la chinchona, se enferma, y entonces son las indias que la atienden las que le traen la quinoa para curarla de la malaria, y ahí se descubre el efecto de la quinina sobre la malaria. Bueno, volviendo, estamos entre este choque entre el emperador y los españoles y toda esta circunstancia para ellos fantástico. Está claro que el caso de los incas es diferente de los aztecas, porque si ellos no conciben que no hay nada más allá, no tenían ningún reino español que conquistar, ni se les ocurriría. Pero además son bastante distintos. ¿Y yo por qué me interesé más por esto? Porque inclusive hay mucha conquista de los aztecas hacia los mayas y hacia otros pueblos americanos, ¿no? Pero el imperio inca el imperio inca no tenía una crisis religiosa, como sí la tenían los aztecas. Y es una estructura mucho más homogénea y mucho más organizada. Por eso es que es más impresionante el derrumbe, y por eso que es más impresionante, porque en algún momento, yo voy a hacer un acto de soberbia, yo dije, ¿seré yo capaz de escribir unas memorias de Adriano, de Yursenar, como las memorias de Atahualpa? Porque Yursenar, ¿qué hace? Dice, Adriano está solo en el mundo, que ese es el juego de Yursenar, porque es la cúspide de un mundo, él no es muy creyente. ¿Cómo se siente en esa soledad? Mi pregunta es, ¿cómo se sintió Atahualpa en esa soledad cuando se da cuenta de que su mundo se derrumba? Porque él está 8 meses preso, desde que lo derrotan en Cajamarca hasta que lo ejecutan, y sigue gobernando de la prisión, y ese va a ser mi libro, esos 8 meses de prisión.
Qué lindo eso. Pero vayamos a cómo llegamos a Cajamarca y a esa situación. Claro, bastante insólita, ahora en la cual... a los españoles. Claro. Yo lo llamaba al mal llamado porquerizo, ¿no? Porque Pizarro era una persona de extracción muy humilde, a diferencia de Cortés, que Cortés es una persona con más formación. Pizarro era una persona de formación muy humilde, literalmente analfabeto. Sí. Había cuidado chanchos en algún momento, de ahí un poco que le decían el porquerizo, sí, ¿no? Eso es más legendario, es anecdótico, pero negra. Como una persona de tan baja cultura, de tan baja posición, en eso se pone delante de 168 ñatos y consigue, y claro, vamos a enfrentar a un imperio de 7 millones. Sí, y además que una fuerza militar importantísima, ¿no? Habíamos dicho antes 300.000 sí. 300.000 guerreros, lo cual es bastante complicado. Explicaste muy bien, Daniel Larriqueta, antes por qué no los matan de entrada, porque el Inca entiende que tiene que sacarles conocimiento. Ahora, una imponerse pregunta. Como Dios. Imponerse como Dios y no como guerrero. Si no, su propio pueblo no le va a creer más en sus facultades divinas. Claro. Una pregunta. Acá hubo alguna malinche como hubo para los aztecas, es decir, hubo alguien que oficiase de traductora, es decir, que gente que se pusiese del lado de los españoles y no lo vamos a ayudar, vamos a tratar de integrarnos, ¿no? ¿Cómo se comunicaban? Bueno, la comunicación fue porque hay 3 viajes de Pizarro. Este es el tercero. Los viajes anteriores capturan indios que se los llevan a España, que los convierten en lenguaraces, en traductores, que son Martinillo, Francisquillo y hay otro más, son 3 los más importantes, y con ellos vuelven, y ellos sí son los traductores, los que les permiten entenderse. Pero, entonces Pizarro tenía una idea también de qué es lo que se iba a encontrar hablemos a través de ellos. 2 minutos de Pizarro. Sí, Pizarro, que sí es hijo natural, no reconocido, que viene de un lugar muy modesto de la Extremadura, donde de niños habrá criados de cerdos, pero él, cuando inicia la conquista del Perú, lleva 30 años en el Nuevo Mundo, es encomendero, es un hombre rico, de una gran fortuna, y por eso puede firmar un contrato con Carlos V, nada menos. Carlos V no firmaba contrato con cualquiera, el emperador y rey de España. Entonces, Pizarro hace los primeros viajes, las primeras exploraciones, se funde en esas exploraciones, consigue finalmente viajar a España. En España consigue el financiamiento y el apoyo porque él ya ha perdido su fortuna en estas primeras exploraciones, pero lleva testimonios de que ha encontrado algo, y Carlos V le firma el adelantamiento, el cargo de gobernador, el tratamiento de don, le da alguna de las condecoraciones españolas, y entonces él ya llega en su viaje como una gran figura, no llega como un aventurero casual. Y además una cosa fantástica para recordar: tiene 60 años. Igual es un anciano importante para la época, ¿no? Lo cual habla de un hombre ya rico y viejo. Estamos hablando del promedio de vida en 30 años. 40. Pasado los 40. Bueno, y aparte, ha superado capaz que nos pasamos para el final, pero la muerte de Pizarro, ojo, parecía Franco, no se moría más. Ahora, ¿estamos en qué año? Él llega a ese tercer viaje en el 1533. Y se produce toda esta cuestión que comentamos. En noviembre del 32 se produce Cajamarca, y entre el 32 y el 33 es toda la conquista. Este encuentro entre el Inca y los españoles se produce en el primer viaje. ¿Cuándo llegan al Inca o tenés determinado las noticias de que existen los otros? Sí, digamos, en el primer ¿no? viaje. En el primer viaje. Calculamos que alrededor de 1526, 1527, el padre de Atahualpa tiene la noticia de las llegadas de estos personajes, ya le informan con algún detalle, nunca estuvo la imagen de que eran dioses, de que eran... Rápidamente los españoles, los incas se dan cuenta de que el caballo es una oveja grande en la cual ellos montan. Acá hay una ventaja extraordinaria tecnológica que es el caballo, hay que acordarse desde el punto de vista militar, un hombre a caballo que vale por 10, 12, 15 soldados. Entonces, este es el instrumento, y en ese primer viaje los españoles traen la viruela. Y el Inca, Huayna Cápac, que el padre de Atahualpa, se muere de viruela. Se muere de viruela. Entonces, esa es la primera llegada. Pero esa primera llegada también tiene un broche, es que se van.
como se van, lo que queda en la corte del Inca es que aparecieron y con la majestad del Inca y del imperio se fueron espantados. Entonces, acá hay tuvieron miedo, digamos. Claro, acá hay un concepto de la primacía de ellos que es muy importante. Entonces, ahora, ese Pizarro llega con esas características, es un hombre de una gran tenacidad, es un mal caballero, porque no anda bien a caballo, pero es un hombre muy tenaz, y además hay una cosa que a los incas les sorprende, y es que no tienen una organización mucho menos vertical que la de ellos. Y esto sí es crucial para comprender la ventaja que a lo mejor los otros antropólogos no han subrayado. Y es la capacidad de resolver los problemas cada uno por su cuenta, que es lo que pasa siempre en las sociedades mucho más horizontales, como es la sociedad española, que el sistema muy vertical, en que capturan al Inca o capturan al general en jefe y se derrumba todo el sistema. Esto ha sido decisivo en este proceso. Desde ese punto de vista, está bien. Claro, cuando lo capturan al Inca es decisivo, y Pizarro lo tiene muy claro, ya comprendió que este Inca Dios, él tiene que apoderarse del Inca Dios. Y en la batalla de Cajamarca, Pizarro personalmente se interpone para que no lo maten al Inca y lo lastimen en una mano con las espadas españolas. Y él logra capturarlo al Inca, y entonces ahí empieza el proceso de dominación. Bueno, antes de irnos a una nueva pausa musical, te dejo la pregunta con la cual me gustaría abrir el próximo bloque a quien tenemos historia, que es si desde el primer viaje aparece la conciencia de que los incas tienen oro y que hay riquezas. Sí, desde el primer viaje. Bien, vamos a hacer una segunda pausa musical en el programa de hoy. La codicia. Es un motor de la historia. Mueve el mundo. Estamos conversando con Daniel Larriqueta sobre Poder y Ocaso de los Incas, un artículo aparecido en diciembre del 2002 en Todo es Historia, que se va a convertir en un próximo libro. Estás en Tenemos Historia. Estás en Radio El Mundo, AM 1070. Seguimos en Tenemos Historia conversando con Daniel Larriqueta a propósito de ese artículo Atahualpa, el último Inca y la caída de los dioses, publicado en Todo es Historia en diciembre del año 2012. Y en los cortes, entre otras cosas, nos enteramos de que no había leche en América, que no había animales de ordeñe, sobre los olores de los españoles que comían ajo y cebolla, y que traían quesos en estados muy dudosos. Claro, para el casamiento se bañaban. Sí, mientras que los incas y los indígenas se bañaban todos los días. Pero volviendo a la cuestión de por qué el Inca o cómo el Inca los trata de arrastrar hasta Cajamarca y cómo se desarrolla este momento de la captura, ¿no? Que es, como vos explicaste ahora, la implosión del imperio. Exactamente. Porque al desaparecer la cabeza no hay reemplazo posible, porque nunca fue pensada la posibilidad de un reemplazo, ¿no? Exactamente. Además, como estaba el Inca Atahualpa, en ese momento acababa de capturar a su hermano, que era su contendiente, Huáscar, ni siquiera tenía la alternativa de decirle al hermano organizar una, porque además estaban tan... Atahualpa piensa todo el tiempo que su conflicto interno es mucho más importante que la llegada de los españoles. Claro, que ya se habían asustado y se habían ido antes del miedo, claro. Aparte era en 168, ya está, esto lo sacamos acá, no hay problema. Y después de decodificar toda la información que le van dando sus espías que les manda y todo, él llega a la conclusión de que probablemente sean bandidos. Es decir, lo que nunca comprende Atahualpa, salvo en la última etapa de su prisión, es que puedan ser invasores, porque no hay otro reino que pueda invadir el suyo. Ellos están solos en el mundo. Y no comprende el concepto de conquista. Porque cuando él conquistaba, él ocupaba enormes territorios y los incorporaba al imperio. Pero el concepto de conquista a la española, eso nunca lo comprendió. Entonces, cuando llegan, él va tratando de decodificar lo que van haciendo, va tratando de espiarlos, de comprenderlos. ¿Y cómo los arrastra hacia Cajamarca? Porque Pizarro quiere llegar hasta, le avisan prontamente. ¿Le hace creer que el oro está en Cajamarca? No, Pizarro quiere llegar a ver al rey. Porque lo que quiere es plantear una sumisión en el modelo clásico. Y entonces él les va diciendo que les va mandando nobles que los visitan, que les llevan pequeños regalos. Pizarro le devuelve con algunos regalos. Hay algunos que lo impresionan, Atahualpa, como el vidrio, por ejemplo, ¿no? Que no lo conocían.
hasta que y les dice, bueno, que quieren reunirse. Les dice, bueno, que lleguen hasta Cajamarca. En Cajamarca, que es una ciudad, les vacía la ciudad para que los españoles se instalen, y él la rodea con su ejército de 40.000 hombres en ese momento, donde acababa de terminar las guerras contra su hermano. ¿Era una ciudad de dimensiones importantes? Era una ciudad, sí, era una ciudad no eran muy grandes las ciudades, hay que acordarse que Cusco tampoco era una ciudad muy grande. Era una ciudad muy simbólica, porque los indígenas vivían cada uno en sus pequeñas chozas que estaban al lado de su pequeño su parcela de tierra, claro, y todo conectado por caminos. Exactamente. Entonces, los atrae hasta ahí. Y ahí se plantea el problema de qué hacer. Y Atahualpa tiene un debate con sus generales, que le plantean que por qué no los liquida, y los matamos en un rato. Dice, los cercamos. Además habían descubierto que los españoles dormían todos juntos, entonces dice, los cercamos, los quemamos y se acabó. Prendemos fuego y se acabó el problema. Y el Inca tiene el problema de que él es Dios y él no puede proceder así con lo raro. Él puede, frente a lo raro, tiene que saber de qué se trata e imponer su autoridad. Y entonces él va a reunirse con... Esa es una idea de un Dios que tiene que comprender. Es un Dios que tiene que comprender. Sí, porque además... ¿Por qué? Porque, digamos, en otras otras mitologías o no otras religiones, el Dios puede ser vengativo, pero bueno, él ya lo había destructor. aclarado de que era un Dios con la naturaleza. Claro, ¿no? porque además él tiene que... Un Dios ecológico. Él es un Dios que protege a su pueblo, y si esta gente Claro. trae algo nuevo... aprovechémoslo. ¿Qué es lo que dice Atahualpa después de la derrota? Y yo había resuelto, dice, a los españoles castrarlos y convertirlos en ayudantes de las mujeres y qué sé yo. Conservar los caballos para reproducirlos, porque a mí me va a venir muy bien utilizarlos en la reconstrucción del reino. Y de los personajes españoles, los más importantes son el herrero, porque los caballos tenían, claro, no, tenían las herraduras de plata, creían que eran de plata los indios. El caballerizo, que es el que maneja los caballos, y el peluquero. ¿Por qué? Porque afeitaba. Y cuando los afeitaba los españoles, los rejuvenecía. Entonces era un rejuvenecedor. Claro, bueno, lo que pasa es que la población indígena es lampiña. Claro, tiene el muy poco barbero pelo. era un rejuvenecedor. Entonces estos son los tres que él va a conservar. Entonces, esta búsqueda de, bueno, cómo explicarse además el uso del arcabuz, cómo explicarse el uso de la espada tampoco la conocían, el acero no lo conocían, la potencia de la espada no la tenían, ellos tenían armas de bronce, que están mucho menos afiladas. Entonces el Inca lo que quiere es capturar todo eso, mostrarle a su pueblo que estos que han llegado se han rendido también ante su grandeza, y usarlos a su gusto. Y no se imagina que esta gente, porque además es inconcebible. Bueno, y ahora pasemos a la otra cabeza, ¿no? Porque lo que está haciendo Daniel Larriqueta de alguna manera es tratar de explicarnos cómo funcionaba está en la cabeza del Inca. Ahora te pido la cabeza de Pizarro, digamos, ¿no? Cómo Pizarro se las ingenió o consiguió, en qué momento tomó conciencia que tenía que capturar al Inca, que es capturar la cabeza de vuelta, ¿no? Y cómo lo hizo. Pizarro estaba perdido. Hay que entender acá que Pizarro... En un momento dado Pizarro dijo, acá somos boleta, digamos. Todo nada, exactamente, todo nada. No tenía retroceso, los barcos habían quedado a 10 días de marcha, estaba solo con estos españoles, y además él, hay que volver sobre esta idea, porque si no acá es un poquito, queda una visión un poco perversa. Pizarro era un hombre que lo único que le interesaba era la gloria. Porque él ya era un hombre rico y viejo, y estaba jugándose la vida por algo completamente inesperado. Él lo que quería era, consiguió después el poder, el marquesado, consiguió todas las cosas. Eso es verdad. Estamos en la sociedad española que tiene esas características. Es decir, Pizarro era sumamente leal con su reino y con España. Sí, con el rey y con España. Sí, a diferencia de Cortés, que tenía algunas veleidades de separarse, y eso lo ponía un poco nervioso. La Nueva España, ¿no? Se llamaba. Nueva España, por eso. Es muy significativo el nombre de Nueva Pizarro, España, ¿no? Es verdad, y lo que pasa es que siempre después se impuso un gobierno, una mano de hierro. Es decir, que fue su final porque exacerbó los ánimos de sus contemporáneos. Porque era muy difícil además manejar, porque cada uno de esos hombres se jugó la vida. Sí. Fue por la vida, no fue a hurtar un poco de oro, fue por la vida. Y después venía el oro después está todo bien. Claro, además después, la cantidad de oro fue espectacular. Impresionante. Todos quedaron multimillonarios, grandes fortunas. La fortuna que heredó la hija de Pizarro era extraordinaria, por ejemplo, ¿no?
Entonces, y también de todos los otros soldados. Los repartos fueron extraordinarios. Se calcula que la cifra está en el orden de los cientos de millones de dólares de hoy. Sí, era una habitación de 4x4, algo por así, de 4x4 con o más grande todavía, bueno, 5x5 hecho de oro. Se calcula que todo el oro del mundo es una habitación de 30x30. O sea que estos tenían, fíjate vos, la cuarta parte del oro del mundo. Bueno, yo acá voy a poner la última pausa del programa de hoy, para dar un poco de suspenso y ver cómo se las arregló Pizarro, que estaba como perdido y en la búsqueda de la gloria, para revertir una situación que en realidad parecía que el jaque mate se lo iban a dar a él, ¿no? Y a quien no sabe qué te voy a contar después. El destino póstumo, el claro, cadáver Pizarro. El destino póstumo, claro, no puede faltar. Hacemos una última pausa en el programa Hacemos una última pausa musical en el programa de Tenemos Historia de hoy y seguimos conversando con Daniel Larriqueta sobre el poder y ocaso de los incas. La historia no tiene dueño. Conocela en Tenemos Historia. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estoy en Twitter, @EmilioPerina, que el programa está siendo grabado y después va a estar editado y lo podrán ver por dos mecanismos, digamos, siempre entrando a Facebook, allí buscan Olmo Ediciones, linkean programa Tenemos Historia y está la primera parte del ciclo que está en su 8º año, y la otra forma es entrar directamente por Facebook, Tenemos Historia, y ahí encuentran los últimos programas y próximamente. En la pausa, Omar López Matos se hacía la inquietante pregunta si en Fort Knox hay tanto oro como el que tenían acumulado los incas, ¿no? La cantidad de oro. Yo eso no lo sé, lo que te aseguro es que lo capturás a Obama y te entregan a Obama y no te entregan el oro, eso lo tengo seguro. Acá fue diferente la historia, ¿no? Bueno, yo me quedé en ese momento en el cual ahora sobre la cabeza de Pizarro, que también está en los confines del mundo, lejos de España, a 500 kilómetros de sus barcos, y que se siente perdido, que está al borde de que en cualquier momento lo pueden liquidar. Hay que huir hacia adelante, claro. Es la única forma que te queda. Además le dicen su lugarteniente, hace la cuenta y le dicen, bueno, hay 500 soldados indios por cada soldado español. 500-1 es la proporción. ¿Cómo lo resuelve Pizarro? Dice, bueno, pero nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Claro. Y acá sí también hay un problema de superioridad ideológica que no hay que perder de vista, porque estos españoles vienen de derrotar a los moros, de avanzar por todo el mundo, de conquistar México, hay una cosa de autoconfianza extraordinaria. Fundamental en cualquier ejército del mundo. Fundamental. Entonces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice, si uno va a enfrentar la muerte, tiene que tener una buena razón por la cual morir. Ellos estaban seguros de que morían en santidad. Y ese Dios de nuestra parte, me parece que es hasta en un doble sentido, porque tenían el Dios cristiano y tenían a mano el Dios inca, ¿no? Bueno, claro, lo agarraban al Dios inca. Entonces, el Dios cristiano hace que ellos ahí en Cajamarca, cuando el Inca entra en andas, con todo su acompañamiento pintoresco extraordinario, porque sus principales asistentes están vestidos con libreas de escaques, vale decir, en cuadros como el ajedrez, rojos y blancos, y los nobles de la corte todos en libreas azules con alabardas con adornos de oro y plata. Así que 80, una cosa extraordinaria, y iban delante arrojando pétalos de flores y limpiando el camino por donde pasaba el Inca en sus andas gigantescas. Pero no había guerreros entre esos. Sí, todos al costado. Todos eran guerreros. Y el Inca iba en sus andas con un famoso collar de esmeraldas del tamaño de un huevo de perdizca de esmeralda, bueno, un esplendor. Y cuando llega ahí, ¿qué hacen los españoles? Hay 5.000 indios en la plaza de Cajamarca acompañando al Inca, y Pizarro da la orden. Sobre esto hay muchísimos conflictos historiográficos, porque no hay. Da la orden, hacen sonar el cañoncito que tenían y salen todos con los caballos a los que los habían puesto cascabeles y todo para producir un gran ruido y a los gritos, y empieza la matanza. Y cuando empieza la matanza, que es una matanza ilimitada,
Atahualpa se para en las andas y empieza a dar algunas voces, pero la gente está espantada con lo que pasa, hasta que lo captura el Atahualpa. Cuando lo captura el Atahualpa, que lo captura Pizarro personalmente, lo agarra de la mano a Atahualpa para protegerlo. Cuando captura a Atahualpa, los indios huyen de tal manera que voltean una de las paredes que rodea la plaza, y ahí hay una matanza de 5.000 o 6.000 indios en un rato, con esas espadas toledanas que cortaban a un hombre por la mitad, de repente. Entonces, es una emboscada que el Inca le tiende a Pizarro para que venga hasta Cajamarca y ahí someterlo, y dentro de la emboscada Pizarro organiza otra emboscada. El famoso caso del cazador casado. Exactamente, que es mucho más eficaz. Y ahí aparece esta situación que empieza desde ese momento. Y hay algo que me parece interesante decir. El oro y la plata no tenían ningún valor especial para los indígenas. Muy importante eso, claro. Para ellos eran elementos de adorno, y había otras cosas tan importantes como las espóndilus, las conchas, unas conchas preciosas, que era un nácar que tenían ellos, que existe por supuesto, y que los españoles no le dieron ninguna importancia, que para los indios era tan importante, o las famosas plumas de pájaros. Por ejemplo, el Inca tenía un depósito con 100.000 pájaros embalsamados solamente para usar las plumas para los trajes. Y la mejor manera de conservarlas eran los pájaros, porque venían todas esas plumas fantásticas del Amazonas que le traían todos, y bueno, tenía capas gigantescas de plumas. Y Atahualpa dice, ¿por qué están tan interesados en mi oro y no mis capas de pluma? Porque él no entendía la diferencia. Como nos vamos quedando sin tiempo, Daniel Larriqueta, te pido ahora sí, lo encierran, ¿no? Lo encierran. Y lo mantienen ahí 8 meses. 8 meses. 8 meses. Y a partir de ahí lo obligan a dar órdenes sobre el manejo del imperio. ¿Cómo es la? Claro, exactamente. Atahualpa sigue gobernando desde ahí, y los españoles preocupados, porque hay todo el tiempo rumores de que hay ejércitos indios de 40.000, 50.000 hombres que se acercan a Cajamarca para liberarlo al Inca, y entonces el Inca duda todo el tiempo de si tiene que dar la orden de atacar y con el riesgo de que lo maten los españoles en el ataque, o tiene que esperar. Y este es un proceso muy largo de 8 meses, hasta que finalmente los españoles, sobre todo cuando llega Almagro con refuerzos, ahí el Inca se da cuenta de que existe el otro reino. Los refuerzos le demuestran al Inca de que no eran aventureros ni ladrones, sino que vienen a hacer otra cosa. Y ahí él intenta un último contraataque que fracasa, porque sus generales, sus príncipes, él ha matado a muchos de sus hermanos, como hacían normalmente, como hacían los faraones también. Sus príncipes ya no creen en las órdenes que él le da y de algún modo lo abandonan. Lo matan en Cajamarca, hay un debate sobre... Bueno, se pone en crisis todo un sistema de valores y creencias que si lo van a quemar o no lo van a quemar. Imperio, ¿no? Y entonces, a último momento, cuando él va hacia la pira, que ya está montada, Fray Vicente de Valverde, que es el sacerdote más importante, lo convence de que si se bautiza no lo queman. Y como el Inca sabía que si el cuerpo quedaba intacto él resucitaba, porque era un dios, él opta por el bautismo. Lo bautizan ¿con qué nombre? Francisco, pues como era Pizarro, y lo ahorcan, le aplican el famoso, ¿cómo se llama? El garrote vil, y lo entierran con una gran ceremonia. Lo entierran. Pizarro se viste de luto con un gran sombrero negro y todo, con una gran ceremonia. Y poco tiempo después, en cuanto los españoles se van, porque terminados estos episodios se van, vienen las tropas indígenas, rescatan el cadáver del Inca, lo llevan a Quito, que está intacta, hacen grandes ceremonias, y el cuerpo de Atahualpa no se ha encontrado nunca más. Destino póstumo. Otro destino póstumo, sí. Bueno, me parece que con esto le damos final al programa de hoy de Tenemos Historia, agradeciéndote muchísimo, Daniel Larriqueta, tu presencia. Yo creo que tiene más de un lector esperando que se termine el libro, porque la verdad que ponerse la cabeza de Atahualpa y lo que hizo esos meses. Al igual que se perdió el cadáver de Pizarro también. El cadáver de Pizarro se perdió. Se dijo que era un cadáver que estaba dentro de la catedral y se buscó durante mucho tiempo hasta que vino un antropólogo americano a revisarlo y dice no, porque
a Pizarro lo termina matando el grupo de Almagro, sí. Pero lo matan de una forma feroz, es decir, estocadas, es decir, solo contra 10 hombres peleando, ahí tenía 67 años largos, peleando hasta el último momento, estocadas, lo atraviesan, no menos de 20 heridas en el cuerpo le encuentran, pero el cadáver que estaba conservado como Pizarro lo revisan y era de un eunuco. Y dicen, no, este no era Pizarro, y lo encontraron, estaba enterrado porque lo enterraron en la parte de atrás de la catedral. Y al final encontraron, y al final sí se pudo conocer, y se lo conoció por las heridas de sable que tenía, que había subido. Estaba en la catedral, en la parte una atrás. mascarilla de plata. Sí. Pero me imagino que esa historia de Almagro ya no tiene que ver con dioses y creencias, sino con codicias. No, porque aparte gobernaba con mano de hierro y se había labrado algunos enemigos, ¿no? Ahora, suena la historia. Para terminar una cosa, algunos de los conceptos del mundo incaico, como la relación vital con la naturaleza y el intercambio con la vida y con el cielo y todo, serían muy buenos para nuestra sociedad contemporánea. Por supuesto. Bueno. Nuevamente gracias, Daniela Requeta, por habernos acompañado. Omar, ya estamos sin tiempo, nos reencontramos, si te parece, el próximo domingo, acá a las 16. Acá, dale. Hasta el próximo programa de Tenemos Historia, soy Emilio Perina y les deseo que pasen una buena semana. Chao.